Bueno, vamos a la palabra. Hoy corresponde estudiar el libro de Juan, primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, abra allí su Biblia. El título de la lectura dice: La fe que vence al mundo. Vamos a leer los primeros 3 versículos y dice así, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Gloria al Señor. Bueno, aquí el Señor nos habla a través de Juan y nos manifiesta pues que el amor que nosotros manifestamos o decimos tener hacia Dios, hacia Jesús, lo manifestamos a través del guardar sus mandamientos, ¿verdad? La obediencia se manifiesta guardando los mandamientos, y el amor también se manifiesta guardando los mandamientos. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay algo maravilloso en medio de todo esto, y es la obediencia. La obediencia trae beneficio. En el libro de Deuteronomios capítulo 28 habla acerca de las bendiciones, de los beneficios de la obediencia. Nosotros, hermanos, tenemos que manifestar nuestro amor hacia Dios, hermano, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo lo que el Señor nos ha dejado a través de la palabra del Señor. Aquí dice que el que ama al que ha sido engendrado, el que ama al que engendró, ama así también al que ha sido engendrado. Nosotros amamos a Dios y lo manifestamos guardando sus mandamientos, y amamos también al que ha sido engendrado de Dios, que es Jesucristo. Pero aparte de eso, nosotros hemos sido nacidos de nuevo en un nuevo nacimiento y somos parte de la familia de Dios, y tenemos que amar a nuestro hermano que está en la iglesia, aquel que se sienta en el culto a nuestro lado. Tenemos que amarle a cada uno de los que vienen a la iglesia. Tenemos que amarnos. Dice ahí que el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, porque nuestro amor no es verdadero. Fíjese bien que el Señor nos dejó, el Señor Jesús redujo los mandamientos en 2, pero 2 mandamientos que hablan acerca del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amarnos en el nombre del Señor, y este amor no tiene que ser de palabras ni de fingimiento, sino en espíritu y en verdad. Y dice aquí el verso 2 que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nosotros, hermanos, manifestamos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos, cuando nosotros, hermanos, amamos a nuestros hermanos, los hijos de Dios. En esto manifestamos que amamos a Dios. El verso 3 dice: porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nosotros tenemos que, hermano, manifestar en nuestras vidas, hermanos, que amamos a Dios guardando los mandamientos. Nuestro corazón, nuestra vida, hermano, tiene que estar allí guardando sus mandamientos, y no ver los mandamientos del Señor como gravosos, sino que debemos, hermano, amar la palabra del Señor. Fíjese que
uno de los salmos más largos que hay, o el más largo, es el Salmo 119, y constantemente el escritor de este salmo habla acerca de que él amaba la ley de Dios. Él decía: cuánto amo tu ley, oh Dios, es ella mi meditación de día y de noche. Él decía: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Cuando nosotros, hermanos, guardamos la palabra del Señor, amamos la palabra de Dios, hermanos, sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra del Señor como algo impuesto, que es difícil de llevar, y nuestra carne se revela, allí vemos, hermanos, que esto se hace gravoso. Pero cuando nosotros amamos a Dios, anhelamos su presencia, anhelamos de Dios cosas grandes, podemos decir, como dice aquí el apóstol Juan, sus mandamientos no son gravosos porque traen beneficios para nuestras vidas. Hay algo maravilloso en cuanto a la obediencia, y es que trae beneficio. Ahora la desobediencia trae consecuencias. Si tú quieres tener beneficios, bendiciones de parte del Señor, hay que obedecer en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Los textos 4 y 5 dicen así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria a Dios. Bueno, en estos versículos nos viene hablando el apóstol Juan, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener un nacimiento, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Toda persona que recibe a Cristo en el corazón nace de nuevo, tiene una nueva vida en Cristo, las cosas viejas pasan y viene a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Para poder vencer al mundo y sus deseos, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Un cristiano que solamente dice ser cristiano, pero que no ha tenido un nuevo nacimiento, no le ha amanecido el evangelio en su corazón, pues ese cristiano será vencido por el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una serie de cosas, ¿verdad? De tentaciones que día a día se presentan para perturbar la vida del Hijo de Dios. El mundo va en contra de lo que es la ordenanza o el vivir en Cristo Jesús. Y esta situación pues envuelve al ser humano, al cristiano, y hace fuerza cada día hasta que logra pues sacarlo quizás de lo que un día confesó. Pero el que es nacido de Dios, el que ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, alcanza la victoria y vence todas estas cosas, las tentaciones. En el mundo lo que vemos es pleitos, envidias, malicias, chismes, murmuraciones, ¿verdad? Cuántas cosas se levantan en contra de lo que es la vida en Cristo Jesús. Pero el que verdaderamente ha recibido al Señor y tiene un nuevo nacimiento y tiene una nueva mentalidad en Cristo Jesús, vence todas estas cosas. Y dice allí, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, esa fe que nos hace permanecer firmes en la profesión, en la confesión que hemos hecho hasta el final, esa fe que nos hace vivir confiados, descansar en las promesas del Señor, depender totalmente del Señor. Eso nos ayuda a vencer al mundo, las tentaciones, cuántas cosas que vienen día a día, pero la fe en el Señor vence todo eso. Así que nosotros debemos de mantener esa fe hasta el final, no un solo día, sino que cada día nosotros podamos tener esa confianza en el Señor, que cada una de las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra están allí vigentes, que no han perdido su efecto. Nosotros debemos de aferrarnos a esta palabra, y esa palabra, esa fe nos ayudará a vencer cada día, hermano. Es difícilmente que un cristiano que no tenga fe en la palabra del Señor va a vencer el mundo. Por eso Dios hoy nos anima y nos alienta que debemos nosotros de mantener la fe en su palabra y en su Hijo. Y dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
vuelve aquí, verdaderamente la fe es la que nos va a sostener. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Esa fe lo va a mantener en pie, en victoria. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ciertamente lo que nos va a ayudar a vencer todas estas cosas es la confianza en el Señor. Él venció, por lo tanto también nosotros venceremos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo 6, 7 y 8 dice así. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, aquí dice el testimonio del Espíritu. Y no está hablando acerca de que, bueno, que el Espíritu Santo es quien dio testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Porque no fue solamente mediante un nacimiento normal, sino mediante agua, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, y mediante su sangre nos dice la palabra, ¿verdad? Que fue cuando entregó su cuerpo allá en la cruz del Calvario por amor a nosotros, por el derramamiento de sangre. Y también nos habla que tal vez Juan, cuando habló esto, se refirió a que él estuvo cerca de él, porque en la cruz del Calvario dice que para acelerar la muerte de las personas que estaban crucificadas, le quebraban sus huesos. Y dice que, bueno, que uno de los soldados insertó fue una lanza y en ese momento salió agua y sangre. Y tal vez Juan era el que estaba más cerca y pudo ver esto, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que pudo haberse escrito por esto, bueno, según las personas que indagaron con respecto a esto. Y bueno, dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio acerca de Jesucristo. Es como nosotros, si decimos que somos cristianos, hay personas, bueno, que pueden dar fe de que realmente sí somos hijos de Dios, o que solamente estamos diciendo que somos cristianos, pero realmente la palabra de Dios no está en nosotros. Siempre necesitamos un testigo para que pueda dar fe de lo que nosotros estamos hablando. Y Jesucristo le dijo, bueno, a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo cuando Nicodemo se presentó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que le explicara acerca de la palabra, del reino y de todas esas cosas que el Señor Jesucristo hablaba. Y el Señor Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo, y él no entendía eso hasta que Jesús mismo le explicó, bueno, que acerca del agua, ¿verdad? Nosotros tenemos como hijos de Dios, bueno, que vamos a las aguas y nos bautizamos, dejando todos nuestros pecados, una forma simbólica de decir, muero para el mundo y vivo para Cristo. Y aunque el mismo Señor Jesucristo no tenía pecado, era una forma de darnos testimonios acerca de eso. Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que tres son los que dan testimonio de Él allá en el cielo, y que son los tres concuerdan en cuanto a lo que opinan y en cuanto a las decisiones con respecto al Señor Jesucristo. Y dice aquí el 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Todo tiene un significado, y todo viene con un propósito, ¿verdad? El Señor Jesucristo tuvo que derramar su sangre por amor a nosotros, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿verdad? En la antigüedad, se mataba un cordero, y mediante esa sangre, bueno, se limpiaba simbólicamente los pecados de los hombres. Pero a través del Señor Jesucristo y de su bautismo en las aguas y de su sacrificio en la cruz, ahora nosotros somos limpios por medio de Jesucristo y tenemos esa comunión con nuestro Padre. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a nosotros a que podamos permanecer en el Señor, que realmente demos testimonio, así como el Espíritu Santo da testimonio de que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. Bueno, que el Espíritu Santo pueda dar testimonio de nosotros cuando esa trompeta suene, y solamente los que tienen el Espíritu Santo en su corazón serán elevados, ¿verdad? Porque Él es el que realmente va a dar testimonio de nosotros. Podemos decir que somos cristianos y todo eso, pero si tenemos una conducta mala delante de Dios, porque puede ser delante de los hombres, podemos aparentar muchas cosas, pero cuando suene la trompeta, el Espíritu Santo va a dar testimonio de nosotros con Jesucristo, si realmente estaba
estábamos conduciéndonos aquí en la tierra como el Señor quiso. Así como Jesús se condujo correctamente, nosotros debemos hacerlo para que el Espíritu Santo pueda dar un buen testimonio de nosotros delante del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos. El 9 y 10 dice así: si recibimos testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio de que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Bueno, vemos que cuando Jesús estaba bautizado, dice que la palabra que descendió el Espíritu sobre Jesús en forma de paloma. Y ya en el libro de Mateo, en el libro 3, capítulo 3, versículo 17, dice así, ¿no? Y se oía una voz que decía, una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Esa voz, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, es el que da testimonio que Cristo Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Algunos tienen el decir que no es eso. Inclusive yo le pregunté una vez a una persona, de acuerdo de Jesús, le digo: ¿qué dice usted de Jesús? Es el Hijo de María nada más. Dios no tuvo mujer, así que no tiene hijos. Entonces no es así, porque aquí dice Jesús, Dios mismo dice: este es mi Hijo amado. Entonces tenemos que creer. Ahora, si los hombres dan un testimonio, dan algo, y nosotros le creemos lo que dice un hombre, ¿cuánto no le vamos a creer a Dios, que dijo la palabra de Dios? Por lo tanto, eso nosotros tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios, de que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, y que en Él hay la vida eterna. Porque el que está separado de Cristo Jesús, tristemente, no tiene vida. Está muerto. Está vivo, pero está muerto. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida, ¿no? Dice: oye, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, si no tenemos a Cristo, estamos muertos, no tenemos vida. Por eso tenemos que nosotros anhelar la vida eterna. Y la vida eterna la tenemos con Cristo Jesús, y no negarlo y no dejarnos convencer de gentes erróneas que porque oyen una cosa o que cogen el internet y dicen algo, entonces ya se creen a eso y no se basan a la verdad, ¿no? Busquemos la verdad. El mismo Cristo Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, ¿no? Y si Él nos manda que escudriñemos las Escrituras, ¿por qué no obedecemos nosotros? No nos dejemos convencer que porque predicó, porque vino alguien y dijo una palabra, no, esa es la verdad. Pero no, hay que buscar las Escrituras, y en las Escrituras dice que Cristo es el Hijo de Dios y que en Él hay vida. Por lo tanto, a Él creámosle y en Él estemos seguros, y que pase lo que pase, debemos nosotros estar vociferando que Cristo es nuestro Salvador y que con Cristo tenemos vida eterna. A cuando estemos aquí hechos pedazos, sigamos creyendo que tenemos vida eterna, porque sí la tenemos. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el versículo 11 y 12. Dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, aquí el Señor nos habla que Él nos ha dado un testimonio. ¿Y cuál es ese testimonio? Su Hijo, que Él ha enviado a su Hijo a esta tierra a padecer y a darnos vida eterna. Pero para eso pues tuvo que padecer dolor, sufrimiento, muchas cosas por amor a nosotros, ¿no?
Dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Hay muchas personas que hablan y dicen que hay muchos caminos, que todos los caminos llegan a Dios, ¿no? Pero nosotros conocemos la verdad que está a través de su palabra. ¿Y cuál es esa verdad? Que solamente hay un camino. El Jesús dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que hay un solo camino y es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, mi amado hermano. Muchas personas, sobre todo los católicos, ¿no?, hablan de que, bueno, de que cuando uno muere hay un purgatorio. Otros dicen que el infierno está aquí en la tierra, que el infierno no existe, que el infierno está aquí mismo. Otros dicen que nada, que cuando partamos de este mundo, bueno, tenemos otra vida. Muchas cosas dicen, ¿no? Pero nosotros conocemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino, o sea, no hay otro camino, mi amado hermano. ¿Y cómo podemos tener esa vida eterna? Pues aceptando a Jesús en nuestro corazón, confesándole con nuestra boca. En el versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesucristo es la vida, Jesucristo es la vida eterna. Así que, mi amado hermano, si nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón, estamos muertos en delitos, en pecado, estamos condenados. Pero el Señor no nos está pidiendo gran cosa, no nos está pidiendo tal vez la casa, tal vez cosas materiales, ni los hijos, ni nada. No nos está pidiendo nada por esa salvación, porque Él ya hizo el sacrificio más grande cuando vino a esta tierra y cuando murió y padeció por nuestros pecados. Él se hizo cordero inmolado por amor a nosotros. O sea que ya está pago. Ya está pago, ya no tienes que hacer nada, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que hacer gran cosa, simplemente confesarlo con tu boca y aceptarlo en tu corazón. Y no solamente eso, sino vivir una vida agradable a Jesucristo, una vida agradable a Él. Porque de nada vale que digamos, sí, yo amo a Jesús, sí, yo creo en Dios, pero sigues haciendo aquellas cosas que sabes que al Señor no le agradan, que está mal. Sigues dejándote llevar por las corrientes del mundo. Eso no está bien. O sea, si queremos tener una vida eterna junto con Cristo, pues tenemos que ser obedientes a su palabra, tenemos que ser obedientes a Él, seguirle a Él, mi amado hermano. Así que no tienes que hacer gran sacrificio, no tienes que hacer gran cosa para tener esa vida eterna, simplemente confesarle con tu boca y aceptarlo en tu corazón. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la paz del Señor en sus vidas. Continuamos aquí en el capítulo 5 de Primera de Juan, versos 13, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: estas cosas os es escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Bueno, vemos aquí al apóstol Juan hablando, ¿verdad?, acerca del conocimiento allí en el verso 13, de lo que está escrito, ¿verdad?, y lo que conoció este hombre. Bueno, hoy es plasmado en esta carta para nosotros hoy, la iglesia presente, para el Señor, ¿verdad?, demostrarnos de la vida eterna, de participar de ella. Sabemos, ¿verdad?, conforme ya a las Escrituras, que todo, ¿verdad?, se decide en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, y que un día, bueno, daremos cuenta y luego, bueno,
tendremos, ¿verdad? O recibiremos de parte del Señor esa gran bendición, esa gran promesa, bendito sea el Señor, de ese lugar, ¿verdad? Que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Participamos de esta bendición, ¿verdad? Reconociendo, si reconocemos, ¿verdad?, al Hijo de Dios como el Salvador, como el autor de la vida en nuestro ser, bendito sea el Señor, como Salvador, como libertador, como nuestro proveedor, como nuestra fortaleza, como nuestro protector. Lo importante es que el Señor quiere que usted y yo le reconozcamos, ¿verdad?, a su Hijo, al Salvador, aquel que se despojó, dice la palabra, de todo, dejando su lugar allí y se hizo hombre, se hizo carne, para nosotros participar de esta gran bendición del Señor, que es, ¿verdad?, la vida eterna. Hoy estamos preparándonos, hoy de verdad nos estamos capacitando, conociendo literalmente, teóricamente, porque un día pondremos en práctica esta palabra delante de la presencia del Señor cuando estemos en esa vida eterna. Y dice el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mis amados, no, ¿verdad? La palabra nos habla muy claro acerca de la oración, de que en medio de la oración, en medio de esta vida también nosotros tenemos que crear esa confianza. Bendito sea el Señor. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. La palabra allí en el Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. En medio de esta vida peregrina nosotros tenemos que pedir al Señor que ponga, ¿verdad?, ese espíritu de confianza, hermano. La confianza es muy importante cuando hay una relación, cuando hay intimidad, vamos a decirlo así. Por eso el Señor nos demanda, ¿verdad?, cada día su búsqueda, que nosotros estemos en su presencia, porque cada vez que usted y yo le dedicamos tiempo, ¿verdad?, al Señor en la oración, se va a crear esa confianza, esa amistad, hermano. Y como dice la segunda parte del 14, en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, hermano. Dios no va a responder ningún capricho del hombre, hermano. Toda, ¿verdad?, nuestra oración tiene que estar bajo la voluntad del Señor. Por eso siempre le hemos hablado acerca de la oración, que tratemos de orar, ¿verdad?, al Señor conforme a la palabra, conforme a las promesas. Aquí hay un número de promesas, hermanos, que a veces desconocemos, y por eso es importante, ¿verdad?, que usted y yo conozcamos las promesas del Señor para entrar en la oración, hermano, y así el Señor, ¿verdad?, hacer su voluntad en nuestras vidas, lo que Dios quiere para nosotros. Puede ser que usted en la oración está viendo alguna limitación, está viendo algunas necesidades, pero Dios mira más allá de lo que usted y yo podemos ver. Por eso siempre es importante que hagamos la voluntad del Señor. Acordémonos de aquel momento difícil de Jesús, cuando el Señor dice, Señor, bueno, esta copa, bueno, hágase tu voluntad, Señor, en mí, bendito sea el Señor. Fue un momento muy difícil para el Señor Jesucristo, pero allí Jesús, ¿verdad?, en medio de esas palabras, le decía al Eterno, al Padre, que se hiciera su voluntad. En medio de la situación en la cual usted y yo estemos viviendo, hermano, pidámosle al Señor que se haga la voluntad del Señor. Aún en aquella oración que tenemos, ¿verdad?, del Padre nuestro, dice, Señor, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo, hermano. Esto es parte de la confianza, esto es parte de lo que el Señor se ha formado en nuestras vidas, bendito sea el Señor. Dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, hermano, amén. Si sabemos que Él nos oye y sabemos, hermano, y estamos claros. Hay gente que dice, no, el Señor no me ha abandonado, ya Dios no me oye. Y eso, oye, porque tengo día orando, tengo día buscando la presencia del Señor y bueno, no veo respuesta de parte del Señor. Pero acordémonos que el Señor siempre está pendiente de nosotros, no solamente en la mañana, no solamente en la tarde, no solamente en la noche, todos los días de nuestras vidas, mis amados. Él está allí pendiente de usted, Él está velando. Por eso es importante entender que si sabemos, ¿verdad?, que Él está pendiente de nosotros, cuánto más nosotros, hermano, de su presencia, hermano. Por eso es importante la comunión, esa intimidad, ¿verdad?, con el Señor, esa relación
Hay gente, otra vez vamos a orar, otra vez para el culto, otra vez esto, hermano, porque es importante. Si el Señor está pendiente de nosotros, hermano, a las 24 horas, ¿cuánto más nosotros, verdad, del Señor, agradecidos de Él, que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, hermano? Amén. No hay ninguna oración, no hay ninguna petición que no tenga respuesta, hermano. La única oración que no tiene respuesta es la oración que no se efectúa, que no se realiza. Por eso es importante hablar con el Señor. Puede ser que usted esté en el camino, puede ser que usted esté en el coche, en el carro, en la casa, en cualquier lugar, o está en su aposento, ¿verdad? Allí en el lugar donde usted tiene preparado siempre para el Señor. Bueno, es importante entender que siempre el Señor está con nosotros. Sus oídos están atentos al clamor del justo, oyendo nuestras oraciones y creyendo que tendremos respuesta de parte de Él. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesucristo. Continuamos con versos 16 y 17. Dice allí la palabra en el nombre del Señor. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Gloria a Dios. La verdad, esto es un versículo un poquito difícil de explicar o difícil de entender para muchos, porque aquí Juan, quizás cuando él escribió esta carta, para la gente era fácil saber cuáles pecados eran de muerte y cuáles pecados no de muerte. Hoy día para nosotros es difícil explicar porque sabemos que el Señor nos perdona, aunque hayamos cometido pecados terribles, dice el Señor, que Dios nos perdona, ¿verdad? Incluso Jesucristo dijo que el único pecado que no tenía perdón era la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ese sería el único pecado que no tenía perdón. Entonces, sin embargo, nos encontramos que aquí Juan dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Ojo, si alguno viere a su hermano. Está hablando de que son personas que conocen del Señor y cometen pecado que no es de muerte. Podríamos decir quizás a veces un pecado que no se hace a conciencia. Muchas veces cometemos errores y no vamos a decir muchas veces, no siempre, porque todos los días pecamos de alguna manera contra el Señor, ¿verdad? Pero dice aquí que cuando nosotros veamos a nuestro hermano pecar con un pecado no de muerte, dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Allí en Santiago vemos que nos dice que cuando alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, dice allí Santiago. Entonces, no especifica aquí qué pecados podrían ser, pero entendemos que son pecados que no son tan comprometidos. No podría yo decir en este momento una lista de pecados no de muerte, pero podríamos decir la intención de quien peca, ¿sí? Que no hay el deseo de pecar, porque nosotros muchas veces pecamos contra Dios sin querer pecar, simplemente porque a veces esta carnecita nos traiciona, esta naturaleza pecaminosa que vive en nosotros y contra la cual debemos estar luchando todos los días de nuestra vida, nos hace fallar. Por ejemplo, criticamos a una persona, hablamos mal de alguien, eso está mal, hermano, eso es pecado, eso no está bien, ¿sí? Pero muchas veces quizás no lo hacemos ni siquiera con mala intención. A veces el chisme llega de una manera tan suave que terminamos enredados en un chisme y no nos dimos cuenta qué hora. Entonces, bueno, ay Señor, uy, que de hecho, Dios mío, he dicho algo que no he debido decir, perdóname, Dios mío. O podemos pedir perdón por esa persona. Pero también dice que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y entonces podríamos decir que quizás un pecado de muerte es aquel pecado terrible que una persona comete contra Dios y que no hay un arrepentimiento, que no hay una intención de cambiar. Fíjense que cuando el pueblo de Israel, en la época de Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, no pidas por este pueblo porque no te voy a oír.
¿Y sabe por qué? Porque dice que el pueblo estaba dado a la idolatría. El pueblo le había dado la espalda totalmente a Dios. No es que eran ignorantes, ellos sabían que estaban pecando. Una cosa es cuando yo peco por ignorancia, alguien peca por ignorancia o porque quizás mi naturaleza de pecado me jugó una mala pasada y terminé fallando. Pero otra cosa es cuando a conciencia se peca. Deliberadamente se peca, quizás como en el caso de Ananías y Zafira, que lo planearon y dijeron, venga, vamos a hacer esto y tal, pero ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo y no lo sabían, pero lo habían planeado, sabían a conciencia que iban a mentir y fueron allí delante del apóstol y lo dijeron. Entonces, quizás ese pecado que se hace a conciencia delante de Dios. También cuando Dios desechó a Saúl, dice que Samuel lloraba por Saúl. Y el Señor le dijo, ¿hasta cuándo lo vas a llorar habiéndolo yo desechado? ¿Por qué Dios desechó a Saúl, amado hermano? Porque Saúl no tuvo un arrepentimiento genuino hacia Dios. Allí está Judas. Judas no tuvo un arrepentimiento genuino delante del Señor. Él quizás se sintió mal por lo que hizo, pero no se arrepintió, no le pidió perdón al Señor, no se humilló delante de Dios. Entonces hay personas que cometen pecado deliberadamente delante de Dios y no tienen, lo hacen a conciencia, lo maquinan, lo hacen con tal detalle y no hay un temor en su corazón. Dice que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que toda injusticia es pecado, ¿verdad? Porque el pecado es infracción de la ley, pero hay pecado que es de muerte y pecado no de muerte. Entonces, aquí el apóstol Juan dice, por lo cual yo no digo que se pida, ¿no? Yo pienso que nosotros oramos por muchas personas para que Dios tenga misericordia. Yo personalmente siempre le digo cada día al Señor que tenga misericordia de las naciones, que liberte a toda una cantidad de personas que están en ignorancia, ¿sí? Pero mucha gente está pecando ignorantemente. Pero aquí estamos hablando de hermanos, de personas que han conocido a Dios, personas que conocen la palabra, ¿sí? Quizás un brujo nunca leyó la Biblia y está en la brujería y ha hecho cosas terribles, pero no conoce la palabra. Pero lo terrible es cuando una persona, conociendo la palabra, peca deliberadamente, sabiendo que está infringiendo la ley, pero sigue adelante, no muestra arrepentimiento. Ahí quizás sea donde el apóstol dice, no, digamos, entonces, porque vemos que en los versículos anteriores nos dice que cuando nosotros pedimos al Señor conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las oraciones que le hemos pedido. Entonces, si Dios, ya de un ejemplo que meditaba yo ayer, si a alguien se le ocurriera orar por el diablo y decir, Señor, ten misericordia del diablo, eso no tendría sentido. Ya el diablo fue juzgado por Dios. El diablo no tiene arrepentimiento. Entonces, rogar, pedir por una persona, por ejemplo, en el caso de Saúl, ya Dios lo había desechado. Le dijo a Samuel, deja de llorar, no gastes tiempo orando por él porque ya está desechado. Hay gente que ya está desechada por Dios porque ha conocido la verdad, pero no ha querido cumplir o aceptar la verdad. Lo mismo que aquellos fariseos que veían todo lo que Jesús hacía y decían que esa era obra de los demonios. Incluso le dijeron al Señor endemoniado y le dijeron que esas obras que él hacía era por medio de Belcebú. Entonces el Señor, ¿por qué fue tan duro con los fariseos? ¿Por qué fue tan fuerte? Porque ellos conocían la palabra, pero habían endurecido el corazón. Y por eso el Señor les hablaba fuerte y les hablaba y les decía que ellos eran hijos del diablo y les decía generación perversa y les hablaba fuerte porque ellos conocían la verdad, pero no querían obedecer a esa verdad. Habían endurecido el corazón. Entonces, que Dios tenga misericordia, hermanos. Clamemos, sí, misericordia por las personas. Pidamos a Dios que tenga misericordia. Pero cuando es un pecado así, bueno, yo no sé si pedirle a Dios que lo perdone o sencillamente decirle, Señor, quizás, por ejemplo, alguien ha hecho algo muy fuerte y quizás nosotros decimos, Señor, perdónalo,
porque esta persona asesinó a otra persona, por ejemplo, o esta persona le dañó la imagen a otro, perdónalo. Yo puedo pedirle perdón a Dios por esa persona, pero es esa persona realmente la que tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Entonces quizás la oración por esa persona podría ser: Señor, toca su corazón para que haya arrepentimiento en él y él pueda humillarse y pedir perdón. Y una vez que una persona se humilla y pide perdón, el Señor dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces, quizás la oración correcta será no decir: Señor, perdónale este pecado, sino toca su corazón para que se arrepienta y pueda alcanzar el perdón de sus pecados. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Buenos días, que Dios les bendiga. Seguimos aquí con la palabra del Señor. Está hablándonos acerca del pecado. Hay palabras que hoy le suenan a la gente como anticuadas, ¿no? La palabra pecado, suena tan feo, suena tan horrible. En algunas Biblias, traducciones humanistas, han tratado de eliminar la palabra pecado. Han tratado de eliminar la palabra sangre de Cristo. Son palabras esenciales. Tú no puedes ir a una farmacia a comprar un veneno, pero con otro nombre, porque ese veneno suena raro. Le dijo un hermano que trabajaba en una farmacia a un predicador que estuvo en su iglesia. Le dijo: hermano, lleva 3 días en la iglesia y los 3 días ha predicado contra el pecado. Estamos en un país desarrollado. ¿Por qué tiene que hablar del pecado? Esa palabra suena tan anticuada. ¿Por qué no predica sobre la ciencia? ¿Por qué no predica sobre la tecnología, sobre los alcances del hombre? Y el predicador guardó silencio. Pero cuando ya se iba, vio allá en la estantería un frasco que decía veneno. Oye, le sorprendió esa palabra en una farmacia, que allí todo es medicina para curar, no para destruir. Y le dijo: hermano, ¿por qué tiene usted ese frasco ahí que dice veneno? Qué feo se ve. Quítele ese nombre y póngale vitamina A, vitamina B o C. Y el farmacéutico le dijo: no puedo hacer eso, porque si yo quito ese nombre y le pongo vitamina, la gente lo va a comprar como vitamina y se van a envenenar. Así que veneno es veneno. Le dijo el predicador: esa es la respuesta a lo que usted me preguntó. ¿Por qué he predicado 3 días seguidos sobre el pecado? ¿Por qué no he cambiado ese nombre por una justificación o por un mal comportamiento? Porque el pecado es pecado. Así que seguiré llamando a mi mensaje el pecado. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay que hacerle ver a la gente la gravedad de sus hechos, la gravedad de su comportamiento, no sea que llegue a la hora de su partida y crea que está bien, que se va a ir con Dios, que va a partir a la presencia del Señor y se encuentre allá con las puertas de los cielos cerradas y un letrero en la puerta que le diga: por tu pecado no podrás entrar. O que le diga el Señor, como dice en la palabra: no os conozco, Señor, pero si yo era de los ancianos, si yo diezmaba, si yo cantaba, si yo era uno de los responsables de las actividades de la iglesia. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. El comportamiento de la gente crea hábito. El Señor Jesucristo nos dice aquí: el que tiene al Hijo tiene, el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo es eso? Que no practica el pecado. Mira, la práctica hace un hábito. Un deportista no llega a ser un gran deportista
porque alguien lo sentó y le dio una teoría del deporte, usted debe moverse así, debe moverse asado. No, él necesita poner todo el conocimiento en práctica, ejercitarse, correr, hacer ejercicio. Y de tanto hacer ejercicio, viene el momento que todo lo hace mecánicamente, por inercia, es natural en él por la práctica. Pues la Biblia dice que el que conoce a Dios no practica el pecado. Una cosa es que cometamos un error por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pablo decía, no hago lo que quiero, sino lo que el pecado que está en mí me induce a hacer. Y si hago lo que no quiero, entonces soy esclavo, mis amados hermanos. Pero otra cosa es que tú te dejes guiar, te dejes llevar por la corriente del pecado, te dejes en las manos del delito y lo hagas y lo hagas y lo hagas. Llega un momento que la práctica de ese pecado te convierte en un pecador. Pero si la Biblia dice que estas cosas están escritas para que no pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Así que si pecamos, si le fallamos a Dios, en el momento debemos pedir perdón, debemos reconocer que le hemos fallado a Dios y allí el Señor nos limpia. La Biblia dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahí está el pecado, en el conocimiento. Que vas a hacer, vas a cometer un delito con pleno conocimiento. Es como que alguien vas a pagar un dinero en una agencia de viaje y la persona que recibe el pago te devuelve tu dinero y además de eso te devuelve dinero como si lo hubieras pagado. Tú te vas y te das cuenta que has cometido un error, que hay mucho dinero ahí. Cuando lo cuentas te das cuenta que no te han cobrado el ticket del avión. Entonces, ¿qué haces? En el momento vuelves a aquel lugar y devuelves el dinero que no es tuyo. No vayas a pensar que Dios te ha bendecido. No vayas a pensar que el Señor le tapó la mente a esa persona para que no te cobrara. No, esa persona se equivocó y si tú te vas con ese dinero, esa persona puede ser que sea despedido cuando le quieran cobrar y el dinero supera el salario de esa persona, puede terminar despedido y tú serás el único culpable. Así que una cosa es que vivas pensando mal y otra cosa es que por un momento tengas un mal pensamiento. No tienes culpa de la primera mirada, pero sí de la segunda. No tienes culpa del primer pensamiento malo que pasa por tu mente, pero sí tienes culpa si dejas que ese pensamiento se quede y anidas malos pensamientos. La Biblia dice que tal es su pensamiento en su corazón, así es él. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, mira bien lo que piensas, llena tus pensamientos con la palabra de Dios y lo que saldrá de tus acciones serán buenas acciones. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que allí hay una batalla continua. A veces se nos cuela un mal pensamiento. Debemos sacarlo en el nombre del Señor. Dice una historia que estaba un molinero allá en la montaña dando mantenimiento a un molino. Y él se metió al molino a la hora de la tarde, de ya la noche, a dormir, tendió su hamaca y cuando ya se acuesta siente una pequeña incomodidad y era el camello que había metido la cabeza. El hombre le dijo, aquí no cabemos los dos, así que aquí no vas a entrar porque esto es muy incómodo para dos. El camello le dijo, solo en la nariz, porque por ahí me entra el frío. El camellero le dijo, bueno, el molinero le dijo, bueno, solo la nariz, pero se quedó dormido y cuando despertó, el camello se había metido entero en el molino. El hombre se sintió muy incómodo y por esa incomodidad se despertó y le dijo, no te dije que esto es muy incómodo para los dos, no podemos estar los dos.
El camello le respondió: mira, si es incómodo allá tú, yo me siento muy cómodo, aquí no hay frío. Ya se había metido por completo. Así es la persona que deja entrar, aprueba el mal pensamiento, aprueba los malos comportamientos, aprueba y lo aliviana. Bueno, no es tan malo del todo. Bueno, no he dicho mentiras, sino lo que hice fue no decir la verdad. Y lo adorna de tal manera que no parece tan grave. Allí es donde está el pecado. Entonces, el que es hijo de Dios, el que es de Dios, no practica el pecado, ni el maligno tiene poder sobre él, porque Dios lo libra. Mira, cuando tú te entregas a la vida de pecado, pierdes la defensa. El Señor dice que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos confiados. Si tú cometes pecado, entonces pierdes el respaldo de Dios, pierdes el apoyo de Dios. La paga del pecado es muerte. Cada vez que Israel se apartaba de Dios y pecaban y se volvían idólatras, venían los enemigos que les rodeaban y los invadían, los mataban, les llevaban secuestradas las doncellas, mataban a los jóvenes, hasta que ellos volvían a clamar a Dios. Se arrepentían, Dios les perdonaba y les volvía a liberar, les volvía a salvar. La Biblia dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre invocare, y rogaren a Dios y se volvieren de sus malos caminos, entonces quiere decir, en ese momento oiré, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El Señor quiere restaurar tu vida, quiere sanar tu tierra, quiere sanar tu casa, pero tienes que vivir apartado del pecado. No es lo mismo hacerlo por práctica, como hábito, que cometer un error por improvisación. Que Dios nos ayude. El versículo 19 dice: y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mis amados hermanos, sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Tenemos convicción en nuestros corazones que somos de Dios. Cuando alguien pregunta ¿quiénes son salvos?, yo levanto mi mano con toda libertad. Yo soy salvo. ¿Por qué? No es que voy a ser salvo, no es que voy a esperar el día del juicio para ser salvo, no. Yo soy salvo. ¿Por qué? Porque ya se pagó un precio por mí en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio de mis pecados, así que el pecado no tiene poder sobre mí, el maligno no tiene poder sobre mí. Yo sé que soy de Dios. ¡Qué arrogancia!, dirá alguno. No, no soy arrogante, sino que creo en la palabra de Dios y el Señor me dice que yo soy salvo. Y esta es la salvación, que creamos en el unigénito Hijo de Dios. Así que por esa palabra, por su promesa, yo soy salvo y lo doy por hecho y lo declaro y lo proclamo al mundo entero para que sepa que nosotros somos salvos por la fe en el unigénito Hijo de Dios. Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, si el mundo se te opone, si el mundo te hace resistencia, no te preocupes, no lo veas como algo del otro mundo. A Jesucristo se le opusieron. A Jesucristo lo llamaron Belcebú, Satanás. Le echaba afuera a los demonios y sanaba a los enfermos y decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Jesucristo le respondía: ¿cómo puede estar un reino dividido y prevalecer? Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Mis amados hermanos, y si eso lo hicieron con el Señor, ¿qué queda de nosotros? Así, hermanito, tú que estás allá escuchándome, viéndome en cualquier parte del mundo y estás recibiendo persecución, oposición, aún tus mismos seres queridos, tu padre, tu madre, te expulsan de la casa por ser creyente. No queremos aquí fanáticos. Antes te quería mucho. Antes eras un borracho que llegabas a la casa a medianoche, te ibas y pasabas días por fuera de la casa. Y ahora que eres un creyente, que llegas en tu hora y que no haces lo malo, ni llegas borracho, ni eres un impedernido fumador, ni eres un
prostituido, un promiscuo, bendito sea el Señor, ahora te desechan. Bueno, gloria a Dios, dale gracias al Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido, he demandado a Jehová, y esta es que esté yo en la casa de Jehová todos los días para inquirir en su santo templo y para contemplar su hermosura. Qué hermoso es Dios, qué hermosas son las obras de Dios. Así que dale gloria a Dios si se burlan de ti. Dale gloria a Dios si te están persiguiendo. Dale gloria a Dios si pierdes el trabajo. Se te cierra una puerta y Dios te abre otra en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hay gente que es tan ciega, que ven su vida delante de ellos destruida. Su hogar no vale, es disfuncional, sus hijos se han descarriado, se han ido de casa, están en la droga, están en el alcohol, están en los vicios, solicitados por las autoridades, se convierten en antisociales, en el desecho de la sociedad. Algunos ya están en la cárcel, sin embargo siguen endurecidos. Yo tengo mis propias creencias. Yo creo en Dios a mi manera. Pues no es a tu manera. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. La gente dice que todos los caminos conducen a Roma, pero yo te digo lo que dice la Biblia, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos para tener vida. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nos abrió el entendimiento, nos abrió los ojos para que veamos. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Nos dio luz para ver el camino y que caminemos por él en el nombre del Señor, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, estamos en el camino de la verdad. Yo nunca digo mi religión es la verdadera. No, eso no es verdad. No es mi religión, es Cristo. Cristo es la verdad. Él tiene el absolutismo, Él tiene el monopolio de la verdad. Él es la verdad. Así que nosotros tenemos a Cristo. Estamos en el verdadero Hijo, Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que no vayas a decir cuando te pregunten ¿cuántos son salvos? Tal vez. No, di soy salvo porque ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Hace 2000 años que ya tú estabas en la lista de los salvados porque recibiste a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Y por último dice, hijitos, guardaos de todo ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una especie de Dios que la gente se hace. Mis amados hermanos, unos se hacen una estatua de una manera, otros se hacen una estatua de otra manera y la tienen en su casa y ese ídolo lo convierten en un Dios. Pero la misma madera con la que se hizo el ídolo, con esa se hace leña para cocinar la carne, para cocinar a leña. ¿Y qué diferencia hay entre una leña y otra? Ninguna.
tienen ojos y no ven, boca y no hablan, pies y no caminan. Pero guardaos de toda especie de idolatría. Hay ídolos en la vida del hombre. La casa para una persona que tiene estabilidad económica puede ser un Dios. Mi casa, no necesito a Dios, no soy pobre, tengo para comer, tengo acciones en tal empresa, tengo dinero en el banco, tengo un buen auto, un buen coche. Pero no tienes a Dios, de nada te sirve. Cuando vienen las catástrofes y acaban ríos impetuosos, inundaciones, se vienen las casas abajo, la gente pierde su trabajo, cae en la ruina, terminan suicidándose porque para ellos esas posesiones eran su todo, eran su Dios. Y su Dios murió con la catástrofe. Pero cuando nosotros lo perdemos todo por una catástrofe, siempre nos queda Dios. Tengo a Dios en mi vida y por Él soy salvo. Así que no seas idólatra. Hay personas que no van a adorar una estatua porque conocen la palabra, pero sí van a adorar su forma de vida, sí van a adorar su casa, sus posesiones, su dinero. Rinden pleitesía a sus posesiones. Que nada ocupe el lugar de Dios en tu corazón. No seas idólatra. Y para que ese corazón sea solo para Dios, debes entregarle tu vida al Señor. Y en este momento yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu Salvador. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos, repite conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento reconozco que soy un pecador, pero hoy me arrepiento. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu roja sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Les dejo con la hermana Sandra. Y a los del otro lado del charco en Latinoamérica, les recuerdo que los martes y los miércoles tenemos un programa especial allá en Radio Luz 102.1 de la frecuencia modulada. Y desde allí se enlazan otras emisoras desde Guanare, Radio Luz en Guanare. Así, eso será a las 2 de la tarde, hora venezolana. Dios le bendiga. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 66, advierte que si no oyes atentamente la palabra de Dios, vivirás temeroso. Si es de día, quieres que sea de noche. Y si es de noche, ¿cuándo vendrá el amanecer? Vivirás temeroso. Te espantarás de tu propia sombra. Vale la pena meditar en la palabra de Dios para andar confiado como un león. El que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve de su lugar, sino que permanece para siempre. ¿Quiere usted no vivir temeroso? Miedo a la pandemia, miedo al virus chino, miedo al vecino, miedo al que dirán. Abrácese a la palabra de Dios y usted vivirá confiado como un león.